¿Qué son las religiones y los cultos? Modificaciones de una idea, la idea de Dios. ¿Qué son las lenguas y los idiomas? Modificaciones de un pensamiento, la sociedad. ¿Qué son entre nosotros? Las clasificaciones de puros y moderados, modificaciones de un sentimiento, la libertad. ¿Qué importan los errores o equivocaciones de los hombres? La libertad es el pensamiento de Dios. La palabra libertad será un hecho, fe y tolerancia, fe y acción. También Juárez tomó la palabra y dijo: brindo por la verdadera unión del Partido Liberal, por la generosidad con que el señor Arriaga le había cedido su gran influjo en el Partido Puro, por el hacendado patriotismo del señor Yáñez, porque entre los liberales no hubieran jefes, sino que se llamasen órganos suyos los que llevaran su bandera, porque todos los ciudadanos prestasen obediencia y sumisión a la autoridad, pues solo de este modo se conseguirían la paz, unión y prosperidad de la República. Ya dijimos que durante su efímera presidencia, Juan Álvarez firma la convocatoria al Congreso Constituyente. Para integrar el Congreso Constituyente fue elaborado un complicado sistema electoral que ya les mencioné hace un momento. Pero vale la pena destacarlo porque acabamos de conmemorar los 150 años de la Constitución del 57. Colocamos una placa con el nombre de los 19 diputados que fueron diputados por el Estado de México, por este sistema plurinominal, y entre ellos tenemos a Valentín Gómez Farías, a Melchor Ocampo, a Ponciano Arriaga, a Guillermo Prieto, obviamente a los nuestros, empezando por León Guzmán. Y alguien mencionaba por ahí que Juárez había sido diputado. Ya lo dije en alguna ocasión, hoy lo aclaro. Juárez fue candidato también por otra circunscripción que incluía el Estado de México, pero nunca tomó protesta. Pidió 4 licencias sucesivas porque Juárez era gobernador de Oaxaca y puso como argumento que era cierto además, que tenía que sofocar los levantamientos indígenas que estaban asolando Oaxaca siendo el gobernador. Por eso es que nos perdimos de un hecho que hubiese sido gratísimo para los mexiquenses, que Juárez hubiese protestado como diputado por el Estado de México. Imagínense ustedes, hubiéramos tenido al más grande de los mexicanos por el Estado de México. El 14 de febrero del 56 se llevó a cabo la primera junta preparatoria del Congreso Constituyente. De acuerdo con la crónica de Francisco Zarco, por aclamación fueron electos presidente Ponciano Arriaga y secretarios los señores Isidoro Olvera y León Guzmán y Francisco Zarco Mateos, por cierto, ascendiente de Adolfo López Mateos. El día 17 de febrero del 56, con la asistencia de 78 diputados, se inició la sesión a las 14 horas y fue en aquel momento cuando se realizó el sorteo al que les refería hace un momento, de los diputados que representaban a más de un estado para que definieran por qué estado finalmente quedarían. El señor Isidoro Olvera, electo por México y Guerrero, quedó por México. El señor Arriaga, que reunió 8 elecciones, quedó por el Distrito Federal en razón de vecindad. Al declarar formalmente instalado el Congreso Extraordinario, se cumplió con los mandatos del Plan de Ayutla de restablecer la República, acto congresional que le fue comunicado al presidente de la República, Ignacio Comonfort, para que asistiera a la apertura de sesiones del día 18 de febrero. Arriaga contestó el discurso de Comonfort y fue electo como integrante de la Comisión de Constitución, junto con los señores León Guzmán, Yáñez, Olvera, Romero Díaz, Cardoso, Escudero y Echanove. Su participación en las sesiones del Congreso Constituyente la registra en un libro maravilloso Francisco Zarco Mateos, La historia del Congreso Constituyente del 56-57. Ponciano Arriaga participó en la aprobación de la Ley Juárez, presentó un extenso voto particular sobre el derecho de propiedad ante el Congreso Constituyente
del día 28 de junio del 56. Cuando yo digo la ley Juárez me refiero a la ley del 55, que es la ley sobre la administración de justicia. Porque las 8 leyes de reforma que empiezan a aprobarse en Veracruz a partir del 59 hasta el 63, las 8 leyes son leyes Juárez, porque Juárez es el presidente que las impulsa. Por eso hablamos de la ley Juárez del registro civil, la ley Juárez del matrimonio, la ley Juárez de los establecimientos para personas menesterosas, etcétera. Porque Arriaga fue un gran defensor para que las garantías individuales quedaran suficientemente aseguradas en la Constitución, argumentó que la soberanía de los estados no debería de servir de amparo a los criminales. También presentó un voto particular sobre los militares que cautivó a la Asamblea. Arriaga, tenía una concepción jus naturalista. Él afirmaba, que es la tendencia filosófica del justnaturalismo, que el hombre por el solo hecho de nacer tiene derechos naturales, por eso son los derechos naturales, y no como quedó finalmente en la Constitución del 57, que la Constitución del 57 es la que reconoce los derechos del hombre. Arriaga decía, no necesitamos ninguna Constitución para que nos reconozcan ningunos derechos, son anteriores a la Constitución, y yo coincido con el pensamiento de Arriaga. En materia religiosa, Ponciano Arriaga estimó que la religión era un asunto muy importante para la sociedad mexicana, y en 1857, en un encendido discurso, ya a finales de las últimas sesiones, dio a conocer su tesis sobre los temas religiosos, que tiene una relación directa entre el Estado y el culto, y que de ninguna manera se podrían omitir en la Constitución por tratarse de un tema de gran importancia. ¿Qué quiso hacer Arriaga? Establecer la separación entre la Iglesia y el Estado. Esto quiso hacer el 27 de enero del 57, una semana antes de concluir los trabajos. Desgraciadamente, las constituciones también son reflejo de la realidad. El derecho es producto de la realidad, y teníamos una realidad totalmente conservadora. Fíjense ustedes qué contradicción. La constitución liberal más brillante de nuestra historia, en medio de la sociedad conservadora más cerrada de nuestra historia. Por eso no se aprobó la separación entre la Iglesia y el Estado. Por eso Juárez camina posteriormente con las leyes de reforma, que son incluidas finalmente en 1874, a su muerte, siendo presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Porque la Constitución es producto de los factores reales de su tiempo. Un pensamiento totalmente avanzado, con la generación más brillante de nuestra historia congresional, y no pudo vencer a los conservadores y establecer la libertad de creencias, o sea, la libertad de cultos, nuestro artículo 24 constitucional actual, y la separación de la Iglesia y el Estado. El 5 de febrero de 1857 fue jurada la nueva Constitución de acuerdo con el proyecto que presentaron Ponciano Arriaga, León Guzmán y los demás integrantes de la comisión. Valentín Gómez Farías era el presidente del Congreso, y el vicepresidente, nuestro paisano, León Guzmán, quien fue el primero en jurar la Constitución en ausencia del presidente, que se encontraba gravemente herido. Pero hoy y aquí quisiera compartir a ustedes un acto de extraordinario patriotismo de León Guzmán. Hubo 13 presidentes en el Congreso Constituyente, era uno mensual. El último fue León Guzmán. Él fue del 27 de diciembre del 56 al 4 de febrero del 57. ¿Y saben por qué? Porque él quiso, en un acto de devoción y respeto, que el que jurara la Constitución como presidente